Una niña de 2 años está desaparecida y los detectives declaran que su madre les ha proporcionado más mentiras que información. Estos eran los titulares que rondaban en los noticiarios locales de Orlando, Florida, a mediados del año 2008. La abuela de la menor la reportó como desaparecida a mediados de julio mediante una llamada al 911. Pero una duda permanecía. ¿Por qué la pequeña Kaylee fue reportada hasta 31 días después de que se le vio por última vez? Y porque su madre, Casey Anthony, de 22 años, estuvo de fiesta casi todas las noches mientras su hija estaba desaparecida. El día de hoy hablaremos sobre el caso de Kaylee y Casey Anthony, una mujer que en el momento del juicio se ganó el nombre de la peor madre de Estados Unidos, y el mismo fue el más televisado o más grande públicamente hablando después del de O.J. Simpson. Incluso en los noticieros lo llegaron a llamar el Super Bowl del crimen real. Pero no me gustaría comenzar sin antes invitarte a que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya, y comencemos por el inicio de quién era Casey Anthony. Casey nació el 16 de marzo de 1986 en Warren, Ohio. En su niñez, ella junto a su familia conformada por su hermano Lee, 4 años mayor que ella, y sus padres, Cindy y George Anthony, se mudaron a Orlando, en Florida. Después, sus padres continuaron trabajando como policía y enfermera respectivamente en este estado. Desde muy joven, Casey era descrita como una niña muy energética y muy inteligente, pero con una característica que resaltaba: solía mentir a menudo de manera muy innecesaria y sin motivos claros. Cuando era más chiquita, Casey era una niña bastante cercana a sus padres. Sin embargo, sus propios padres dicen que ella comenzó a distanciarse de ellos en la adolescencia, aunque ella seguía viviendo con ellos en su casa. No la conocían muy bien. Ya no sabían con quién se juntaba, no sabían con quién andaba fuera de casa, porque ella misma los mantenía al margen. Y por supuesto, como papás, ellos utilizaban las ocasiones especiales en la vida de Casey para intentar acercarse más a ella. Un claro ejemplo fue cuando le organizaron una fiesta de graduación en su casa para celebrar junto con toda su familia el logro de Casey, que era la graduación de la preparatoria. Entonces sus papás, en medio de la organización, le preguntan a Casey que cuándo va a ser la fecha de su graduación o cuándo va a ser la ceremonia como tal, ya que Casey seguía dándole vueltas al asunto. Y ahora, aquí hay dos teorías que me encontré en diferentes medios, en diferentes lugares de internet, que la verdad no estoy segura cuál es la verdadera, pero fue una de estas dos. Una es que los papás de Casey llamaron directamente a la preparatoria para preguntar cuándo era la graduación. Y en esa llamada de la escuela les dijeron que Casey ni siquiera tenía los créditos necesarios para graduarse y que no estaba invitada a la ceremonia. Y la otra teoría dice que sí les dijo a sus papás que estaba lista para graduarse, les dio la fecha para la graduación, se vistió para la graduación y todo, y fue a la ceremonia. Y cuando no dijeron su nombre porque no tenía los créditos para graduarse y no pasó por su diploma ni nada, solo les dijo a sus papás que había sido un error de la organización, pero que todo bien, que ella ya se había graduado. No sé cuál es la correcta, pero cualquiera de las dos está torcidona, ¿no? Lo que sí era cierto es que Casey había dejado de asistir a clases los últimos días de su ciclo escolar, por lo cual no pudo graduarse, y al no poder terminar la preparatoria no continuó con la universidad. Y para ocupar su tiempo y ser productiva y un ser humano responsable, se consiguió un trabajo en Universal Studios en Orlando. Esta parecía ser una época feliz y de estabilidad para Casey, quien solía contarles a sus papás cómo le iba en el trabajo, solía contarles historias en general de lo que sucedía en su día a día. Ese mismo año, a finales del 2005, los papás de Casey se comenzaron a dar cuenta que su hija estaba actuando diferente y se veía diferente. Comenzó a subir un poco de peso y sus padres le preguntaron de primera si estaba embarazada. Sin embargo, ella contestó que no, que ni siquiera había estado íntimamente con absolutamente nadie y que dejaran el tema por la paz. Sin embargo, Casey sí estaba embarazada a sus 19 años y se esperó hasta que tenía 7 meses de embarazo para contárselo a sus papás. En un inicio, ella le dijo a una amiga que quería dar a su bebé en adopción, pero cuando le dio esta noticia a sus papás, no se lo permitieron sus padres y le dijeron que ellos le iban a dar todo su apoyo, que podía quedarse en casa, que ellos le iban a ayudar con la crianza, tanto económicamente como emocionalmente, de la pequeña. Por esos meses, y mientras ella seguía trabajando en Universal, y más adelante entenderás por qué te digo trabajando entre comillas, Casey comenzó a salir con un chaval. Comenzó a salir con alguien. Comenzó a salir con Jesse Grant.
aunque nunca aclaró que ese novio fuera el padre de la pequeña, y un poco como que nadie lo dio por hecho porque tenían muy poquito tiempo saliendo, un poco como que no daban las fechas y tampoco se le preguntó exactamente si sabía ella quién era el padre. Sus papás nunca quisieron presionarla con esa información, aunque su mamá dice que en algún momento Casey le dijo que el papá de la niña era un exnovio suyo que sus papás no conocían, pero que había muerto en un accidente automovilístico, y después no volvió a tocar el tema. Y repito, en realidad nunca la presionaron como tal por saber quién era el papá de la niña. Para el 9 de agosto del 2005, la pequeña y bella Kaylee Anthony nació en Orlando, Florida. Tanto Casey como la bebé continuaron viviendo en casa de los Anthony, y para los abuelos la bebecita se convirtió como en otro de sus hijos. Estaban extremadamente pegados a la bebé en su crianza, de igual o mejor manera incluso que la propia Casey. Pasados 2 meses, en la Nochebuena, al finalizar ese año, Jesse decidió proponerle matrimonio a Casey, alegando que quería que toda la familia estuviera reunida y que de ahí en adelante ahora sí él sería la figura paterna de la pequeña Kaylee. Sin embargo, ese compromiso no duró mucho tiempo. Para mayo del 2006, unos meses después, el propio Jesse rompió el compromiso, diciendo que Casey tenía un carácter muy complicado y errático. Cuando Casey vuelve a la vida de soltera de nuevo, comenzó a salir mucho más de casa, además de las horas a las que salía para trabajar como coordinadora de eventos en Universal Studios, por lo cual todas estas actividades fuera de casa le consumían mucho tiempo, y comenzó a dejar mucho más tiempo a Kylie con su niñera, una niñera que llevaba trabajando con ella desde hacía casi 2 años, desde que Kylie era una bebecita de meses. Según la historia de Casey, la niñera se llamaba Zenaida Fernández González, y cuando le cuestionaron de dónde carajos había sacado una niñera sin siquiera presentarla a la familia o entrevistarla, etc., ella dijo que había conocido a esa niñera a través de un compañero suyo que trabajaba en Universal Studios llamado Jeff. Esa niñera, Zenaida, a quien ella llamaba Sani o Sani the Nanny, era exnovia de su compañero Jeff, y como él le tenía confianza, ella le cuidaba a su hijo, y por buen samaritano, Jeff le dijo a Casey que también llevara a su niña, que Zenaida cuidaría de ellos y que él iba a pagar el costo de la niñera. Según esa era una teoría. No entiendo por qué le creyeron esa historia. Nadie te ofrece pagarte la niñera de tus hijos, eso no pasa, y menos en Estados Unidos donde el servicio es carísimo. Pero según ella, Kaylee pasaba tiempo con esta niñera, y aunque nadie la conocía, ella aseguraba que era excelente en su trabajo y nadie preguntó más. Mientras, en sus fiestas, Casey conoció a un DJ llamado Tony. Comenzó a pasar mucho tiempo en su departamento junto con Kaylee, quien cuando no estaba con Zenaida estaba con ellos en el depa de su novio el DJ. Es entonces que avanzamos en el tiempo al 16 de junio del 2008, el último día que se vio a Kaylee con vida. Según la historia de Casey, la noche anterior al 16 de junio ella tuvo una pelea bastante fuerte con sus papás. A la mañana siguiente ella tenía un viaje de trabajo hacia Tampa y decidió hacer una maleta más grande de lo que tenía planeado para quedarse fuera de su casa más tiempo, en el entendido de que estaba bastante molesta y no quería volver pronto. Entonces le dice la historia a sus papás de que iba hacia Tampa por un viaje de trabajo, se lleva a Kaylee con ella, pero no se va a ningún trabajo de nada, ni ningún afternoon, ni ningún hello. Tomó el coche que le prestaron sus papás, un Pontiac blanco del 98 que utilizaba con frecuencia porque no tenía carrito para hacer sus diligencias de trabajo, y se fue, pero a casa de su novio, quien también vivía en Tampa, diciéndole que si se podía quedar ahí porque tenía una pelea con sus papás. Se le dijo que sí. Sin embargo, la pequeña Kaylee ya no iba con ella. Ella llegó sola al departamento de su novio, y cuando él le preguntaba que si dónde estaba su hija, ella podía responder que estaba en algún otro lugar, o que estaba con la niñera o con sus papás, pero nunca daba una respuesta clara. E hizo lo mismo con sus propios papás. Ellos le marcaban para saber cómo estaba ella, cómo estaba Kaylee, pero siempre daba largas y le decía que Kaylee estaba dormida, o que estaba con la niñera Sani, o que estaba con alguien más, pero nunca se las ponía al teléfono. Y fue así por un mes entero, mes en el que ella se la pasaba de fiesta como si no hubiera un mañana, y como su novio era DJ, si él tenía algún evento relacionado con su trabajo, ella iba detrás de él, y así se la pasó todo el mes de fiesta, y sus pobres padres preocupados porque la niña pasaba demasiado tiempo con su niñera y poco tiempo con su mamá. Fue entonces que después de casi un mes y con poca comunicación por parte de Casey, su padre recibió una llamada de la compañía de remolque de la ciudad un 24 de junio del 2008, diciéndole que un Pontiac blanco del 98 que estaba a su nombre había estado en su lote de vehículos incautados
durante varios días y necesitaba ser reclamado. La preocupación de los papás fue inmediatamente porque ese era el coche que le habían prestado a su hija para que se moviera en Florida junto con su nieta. ¿Por qué y cómo había llegado a un lote de vehículos incautados? ¿Y por qué Casey no había dicho nada de esto si es que estaba en problemas? George y Cindy, muy preocupados, fueron a recoger el coche y lo primero que notaron cuando se subieron fue un olor muy fuerte, pensando que tal vez habían dejado alguna bolsa de basura o algo en la cajuela. Fueron a abrirla y cuando la abrieron, George sintió un olor que reconocía. Porque, como había mencionado, él era policía y en algún momento había trabajado en escenas de crimen. Y al abrir esta cajuela sintió un olor que él describía como descomposición humana. Pero por supuesto esto no le hacía ningún sentido. Este era su carro, porque un vehículo que le había prestado a su hija olería a descomposición humana. Realmente sí encontraron una bolsa de basura en la cajuela y al no entender la situación decidieron creer que el calor de Florida había hecho que la propia bolsa tuviera ese olor a putrefacción. Mientras tanto, en la parte de adelante del coche estaba la silla de Kaylee, unos zapatos de Casey y una bolsa suya también del asiento del copiloto. Una bolsa que parecía ser de uso diario de ella, seguía trayendo cosas importantes que tal vez ella necesitaría en su día a día, por lo cual se llegó a la conclusión de que ella esperaría volver al coche en algún momento y solo lo había dejado a un lado del camino por un rato, pero que planeaba volver por él antes de que se lo llevara a la grúa. Sin embargo, no lo hizo. Sus padres, al volver a su casa, intentan desesperadamente comunicarse con Casey. Sin embargo, ella ya no responde al teléfono y, haciendo lo posible para llegar a ella y a su nieta, logran hablar con una amiga de Casey, quien les dice que Casey se estaba quedando en casa de su novio en Tampa. Por supuesto, desesperados, sus padres manejan 1 hora y media, casi 2 horas, hasta Tampa y efectivamente encuentran a Casey en el departamento de Tony. Solo al llegar se dan cuenta que Kaylee no estaba con ella, pero Casey, muy despreocupada, dice que la niña de nuevo estaba con Sunny de Nanny, con la niñera. Cindy, al ver que su hija, la problemática, estaba ahí como si nada después de haber abandonado su carro, se desesperó y me imagino que, tratando de darle una lección, llamó al 911 y con calma les dijo que su propia hija le había robado su coche, luego que lo había abandonado en la carretera dejándolo en mal estado por todo esto del aroma a putrefacción y que además le había robado dinero y que quería presentar cargos. Se hace todo conforme al protocolo y la llamada termina. I have a 22-year-old person that has grand theft. Is this your son? Daughter. I want to bring her in. I want to press charges. Sin embargo, la discusión entre Casey y Cindy no termina. Cindy le seguía preguntando a Casey dónde carajos estaba la pequeña Kaylee, pero ella seguía respondiendo con evasivas sin una respuesta clara, por lo cual su mamá llamó de nuevo al 911 diciendo que tenía a su hija, quien debía ser detenida por el robo de su auto, el dinero y una posible desaparición de un menor. I have someone here that I need to be arrested. They're there right now? A possible missing child. Have you reported that? I'm trying to do that now, ma'am. Cindy se sigue escuchando tranquila por un momento. Yo pienso que tal vez no le creía a Casey. Tal vez era como una manera de asustarla para que ella no les escondiera a su nieta. Y yo creo que ella pensaba que esto seguía siendo parte de su juego. Creo que nunca se imaginó lo terrible y perturbador que el desenlace de esta situación iba a ser. Fue entonces que la discusión de Cindy y Casey dio un giro. La joven admitió que el 16 de junio que ella salió de Orlando fue la última vez que vio a su pequeña hija, que se la dio a la niñera Sunny para que la cuidara ese día y que ella jamás se la devolvió. La niñera había raptado a su hijita y una tercera llamada fue hecha al 911 por parte de Cindy. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her. Your daughter admitted that the baby is where? But the babysitter took her a month ago. My daughter's been looking for her. I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. And she just admitted to me that she's been trying to find her herself. Is your daughter there? Yes. Can I speak with her? She's downstairs. They want to talk to you. Answer the question. Hello? Hello? Yes. Can you tell me what's going on a little bit? I'm sorry? Can you tell me a little bit what's going on? My daughter's been missing for the last 31 days. La voz de Cindy se escucha ya en un pánico total. Explica que su hija confesó que su nieta había sido raptada hace un mes. La operadora le pide a Cindy que si puede hablar con su hija y al fondo se escuchaba como Casey le dice: no, yo no tengo nada que hablar con ellos. ¿Cómo la mujer podía ser tan fría? Su hija estaba desaparecida y ella, ay no,
ay no bebé, yo ahorita ando bien ocupada, what the fuck. Pero cuando responde al teléfono, la voz le cambia un poquito, se le pone un poquito más sentimental y le dice a la operadora que sabe quién tiene a su bebé, o sea, Sunny, y que ella había estado tratando de buscar a su hija por su cuenta y por eso no había reportado la desaparición a las autoridades. Y algo importante, Casey dice que hacía un par de días, 1 o 2 días, se había comunicado con Sunny y había hablado con su hija por teléfono, un teléfono que ya no estaba en servicio. Casey fue llevada a la estación de policía y fue interrogada como testigo, no como presunta responsable. Aunque los policías y todo el círculo que la interrogó tenían una mala vibra por parte de la mujer, porque dicen que estaba súper despreocupada, el hecho de que no reportó nada en más de 30 días, pero no era sospechosa legalmente, solo testigo. Las autoridades inmediatamente trataban de llegar hacia la principal sospechosa, que era Sunny, y comenzaron a trazar un camino sobre las relaciones interpersonales que tenían en común. Y por supuesto, quién era el que le había presentado a Sunny, su supuesto compañero de trabajo en Universal Studios, Jeff. Según el relato de Casey, ella le había dejado saber únicamente a 2 personas sobre la desaparición de su hija. No le dijo a sus papás porque tenía miedo de que la juzgaran y que la regañaran, ni a su novio porque le faltaba un tornillo, yo creo. Pero sí le había comentado a ese compañero Jeff y a otra compañera de trabajo en Universal llamada Julia Lewis. Los nombres que utilizaría yo para hacerme un libro de Wattpad. O sea que su hija se perdió. Y le llamó a un amigo random y a una señora aún más random que ni siquiera era su amiga, que solo era su compañera de trabajo. Pero según ella, la policía no la llamó porque creía que podía encontrar a su hija por su cuenta y que no quería que saliera todo esto en medios de comunicación, ya que supuestamente tenía miedo de las repercusiones que podría tomarse Naida si se daba cuenta que la habían expuesto en las noticias. Por supuesto, los oficiales no estaban convencidos con las 1000 historias de Casey y directamente le preguntaron: a ver, dinos la verdad le hiciste algún daño a tu hija por error, la regaste, pasó algo, le estás tratando de esconder por miedo o algo parecido, y ella respondía en todo momento que no, que la responsable era 100% Sunny. Al terminar el interrogatorio, inmediatamente las autoridades acudieron a la dirección de Sunny que le había proporcionado Casey. Y al llegar a ese departamento les dijeron que en ese lugar no había vivido nadie por los últimos 5 meses, ninguna Sunny ni nadie, pero Casey seguía diciéndole a la policía que un mes atrás ella había llevado a su hija a ese departamento para que Sunny la cuidara. Y es que no hacía sentido nada con esta mujer. Esto le hizo saber a la policía que no podría confiar en Casey y que estaba tratando ella de alguna u otra manera poner trabas en el proceso para encontrar a su hija, lo que era extremadamente sospechoso. En algún punto de la investigación, para continuar con las pesquisas, la policía requirió presentarse al lugar de trabajo de Casey, o sea, Universal Studios, pidiéndole a la mujer que los llevara al lugar para facilitarles el acceso y llevarlos a sus oficinas, y Casey aceptó. Acudieron a Universal, a las oficinas, en el entendido de que iban a llegar con su equipo de trabajo. Sin embargo, los policías dicen que todos caminaron por aproximadamente 25 minutos alrededor del parque hasta llegar a un edificio al final del parque, donde entraron unas oficinas y que Casey iba de líder en patrona hasta que topó con pared, ya no había más, se perdió en los pasillos, no sabía para dónde llevarlos. Entonces ahí Casey se da la vuelta, ve a los policías, sonríe y dice: ya me cacharon, realmente no trabajo aquí. Acababa de malgastar el tiempo de los policías, de todo el equipo de investigación, tratando de mantener una mentira que no tenía ningún tipo de sentido. Tu hija está perdida, ¿por qué carajos quieres hacerle perder su tiempo a quienes la están buscando? Y a ver, ella sí había trabajado 2 años atrás en ese parque, pero no como administrativo en el área de coordinación de eventos. Ella le vendía las fotos que le tomaban a los visitantes en una montaña rusa. Desde el inicio y en lo más profundo de sus historias, todo era mentira, siempre con esta mujer. Al momento en que los oficiales se dieron cuenta que todo esto era mentira, arrestaron a Casey por negligencia infantil, falsos testimonios y obstrucción de la ley, y la llevaron a una sala del propio parque en Universal para hacerle un interrogatorio, donde uno de los oficiales le dice: a ver, a partir de aquí todo lo que salga de tu boca para mí es una mentira. Estaba súper molesto y le cuestionan en varias ocasiones el porqué de sus actos. And then you just ignore that like I never asked it and go off in some other direction. Is that answering the question? No. Okay. Well, let's go through this again. We're here because I lied, because I brought you up here, and honestly I was reaching for No, stop another right here. avenue. I want you to tell me how lying to us is going to help us find your daughter. It's not going to. Well, then if the main thing you want to do is find your daughter, and you don't think lying to us is going to help us find her, why would you do that? Because I'm scared, and I know I'm running out of options. It's been a month. What are you scared of? I'm scared of not seeing my daughter ever again.
I'm a parent too. I would have been beside myself. I have been. I would have called the police immediately, and that's the part that I just don't understand. I didn't know what to do. At that point, I'm thinking, okay, they haven't been gone that long. Maybe I can find them. Maybe I can track them down. We're not stupid, okay? And what you're doing right now is you're treating us like we're stupid. Everything that's coming out of your mouth is a lie. Everything. A pesar de que los oficiales ya estaban sobre ella diciéndole que no le creen nada, Casey se apega a su historia y sigue diciendo que la última vez que vio a su hija fue cuando la dejó en el departamento de Zenaida Fernández González. ¿Y adivinen qué? Zenaida sí existía, ese nombre sí existía, era un nombre real y de hecho era una niñera, pero que nada tenía que ver con Casey y Kaylee, nada que ver. Nunca conoció a Casey, no se encontró evidencia de que hubiera tenido contacto en ningún momento en el tiempo y espacio con la mujer, y ni siquiera se explican cómo ella llegó a pensar o cómo se le ocurrió decir el nombre de Zenaida en sus historias. Oficialmente Casey estaba bajo arresto y utilizó su única llamada para contactar a su madre, pero no para pedirle ayuda, sino que la llamó para decirle que terminara de hablar de su hija y de ella en las noticias, y le habla súper grosera. Su mamá le dice: hija, no desperdicies esta llamada así, es tu única llamada, y la loca: no me importa, yo gasto mi llamada con quien quiera y ni se preocupen por venir a mi audiencia. Maldita sea, abuela, la odio. Después habla con otra conocida suya, Cristina, y ella le dice que si algo le había pasado a Kaylee, porque si algo le había pasado, le dice: me muero, y comienza a llorar, una reacción natural, y Casey le dice: ay, no puedo creerlo, llamarte es un maldito desperdicio, voy a explotar. If that happens with Kaylee, Casey, I'll die. You understand? I'll die. If anything happens to that baby. Oh my God. Calling you guys? A waste. Huge waste. Al siguiente día, Casey compareció en audiencia y la vinculan a proceso con prisión preventiva. Todo el proceso y juicio tendría que estar en prisión entonces. Después de la primera visita que le hicieron los papás de Casey en prisión, ella consiguió un muy buen abogado, el abogado José Báez, quien a este punto es bastante reconocido por ser un abogado penalista que ha trabajado casos bastante turbios, específicamente con gente mala, pero en este momento era su primer caso, digamos, de esta magnitud. Una de las primeras cosas que hizo este abogado en el caso de Casey fue solicitar que se anulara la prisión preventiva, o sea, que pudiera llevar su caso y todos sus juicios en libertad. El juez aceptó, fijó una fianza de $500,000 que yo me imagino que no se imaginaron que podría pagar. Es muchísimo dinero, pero algún rico de por ahí en Estados Unidos pagó la fianza de Casey Anthony, presuntamente en espera de que si ella estaba fuera de prisión dejaría rastros o algún camino que llevara a donde pudieran encontrar a su hija. Ella volvió a casa de sus padres con una tobillera electrónica para monitoreo, y cabe mencionar que durante todo este proceso sus padres la apoyaron en extremo, y hasta en ocasiones parecía que su mamá estaba tratando de encubrirla, o bueno, tal vez creía fielmente en su inocencia, pero hacía lo posible para que su hija no pareciera sospechosa, y entendiendo que es su hija y la aman y la quieren proteger, ok, va, pero si tienes esas sospechas de que tu hija está involucrada en la desaparición de tu nieta, al menos no pones trabas a la ley para que descubran la realidad, creo yo. Meses pasaron desde la desaparición de Casey y el 16 de diciembre de 2008, un lector de medidores de servicios públicos estaba haciendo su trabajo en su ruta habitual, aproximadamente a 1 kilómetro de la casa de los Anthony. Él vio una bolsa que le parecía un poco rara en la orilla de un predio por el camino en el que estaba trabajando, y bajo sospechas de que pudiera ser algo peligroso o raro, lo reportó al 911 no una ni dos, sino 3 veces, y nadie lo tomaba en serio, porque decían, bueno, es una bolsa de ropa X, dejémoslo así. Sin embargo, una tarde él ya decidió ver que estaba dentro de la bolsa, que le parecía sospechosa, se acercó con un palo para abrirla y ver qué había dentro, y encontró lo que parecía ser huesos humanos. Con este nuevo reporte que hizo la policía, ellos por fin atendieron y en efecto, después de las pruebas pertinentes, reconocieron estos restos como los de Kaylee Anthony. Encontraron en el mismo lugar una cobijita de Winnie the Pooh, y a pesar de la avanzada descomposición encontraron remanentes de cinta de tape en el cráneo, lo que puede indicar más. Creo yo que puede indicar que puede ser un delito doloso más que cualquier accidente donde se deshicieron de los restos para borrar evidencia en un temor increíble. Esto parece otra cosa. Después se dieron cuenta que la habitación de Kaylee estaba decorada con artículos de Winnie the Pooh y que la bolsa en la que se encontraban los restos, que era una bolsa de ropa, ese modelo de bolsa se vendía en pares, en un paquete de 2. Y adivinen dónde había otra bolsa idéntica a esa, en la casa de los Anthony, lo que indicaba que si esas bolsas provenían del mismo paquete, entonces la persona
persona que desapareció a Kaylee tenía acceso directo a su casa. Siento que las pruebas eran demasiado claras. Y si nosotros podemos intuir esto nada más, la policía estaba segura. Fue así que de nuevo Casey Anthony fue arrestada por sospecha en participación en el crimen contra su hija, que recordemos que anteriormente fue por otros cargos que incluían negligencia, falso testimonio, obstrucción de la ley, siendo así que Casey volvió a prisión. Este caso estaba en todos los medios de comunicación, fue un caso gigante, como les dije al inicio, los noticieros lo llegaron a llamar el Super Bowl del crimen real, y fue cubierto en todos los medios seguidos los siguientes 2 años, hasta que llegó el juicio el 24 de mayo del 2011. Como sabemos, Casey mintió durante toda la investigación y la cacharon. Entonces, durante las audiencias se le cuestionó por qué mentía tanto, a lo que ella respondió que su padre abusó de ella durante toda su infancia, y fue de esta manera en la que ella aprendió a mentir por el resto de su vida. Le echó la culpa a su propio papá de todo el asunto con tal de salirse con la suya a su padre, quien ya la estaba pasando muy mal con todo esto, y por supuesto esto le tomó por sorpresa y quedó en shock con el testimonio. El fiscal finalmente argumentó su hipótesis, donde se declaró que Casey le había quitado la vida a su hija con cloroformo, después enredó su cabeza con cinta adhesiva. Seguido se fue a la casa de su novio mientras Kaylee permaneció en la cajuela del coche, y fue hasta el siguiente día que volvió para ir a arrojar los restos en el predio donde la encontraron. La defensa por su parte argumentó que un día normal de su vida estaban en su casa Casey y su padre, su mamá estaba en el trabajo y de pronto no podrían encontrar a Kaylee. Casey comenzó a buscarla, entró a la casa mientras su papá la buscaba en el patio, y su papá terminó por encontrar a la niña en la alberca. Casey declaró que su papá entró con Kaylee en brazos, empapada, diciéndole que se había ahogado por accidente, pero que su mamá nunca se lo iba a perdonar a Casey. De esa manera él ofreció deshacerse del cuerpo, o sea que ella quería que su papá tuviera la culpa sí o sí, bueno, quien fuera menos ella. Y las hipótesis por doquier, en conjunto con la opinión pública, el tratar de limpiar el nombre de su papá, de su mamá, de la propia Casey, hizo que el juicio se demorara de más y se fijaran en cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Pero el 5 de julio, después de 10 horas de deliberación en contra de toda prueba, el jurado vuelve a la sala declarando a Casey inocente. No inocente de todo cargo, pero sí inocente de todo lo que tuviera que ver con la muerte de Casey Anthony. Personas fuera que estaban viendo las noticias, personas en los lugares más recónditos del mundo perdieron la cabeza porque nadie podía creer que habían declarado inocente a Casey Anthony de un caso que apuntaba directamente a ella por el lado en que lo vieras. A Casey se le sentenció con 1 año en prisión por los cargos de dar información falsa a las autoridades, pero como ya tenía 3 años en prisión desde que la vincularon a proceso y por su buen comportamiento, básicamente ya había cumplido todo, y unos días después del juicio fue liberada. Por supuesto, el odio nacional que había hacia esta mujer era extremo, porque nadie se creía que la pudieran haber declarado inocente, por lo cual ella se mantuvo fuera del ojo público, fuera de redes sociales y medios de comunicación por algunos años. Después, en 2017, dio una entrevista donde vuelve a cambiar su declaración de los hechos, y cada que habla de eso, tanto ella como su mamá, cada que dan una nueva entrevista decían una hipótesis completamente diferente y una declaración completamente diferente. Para el año 2022 se hizo un documental dirigido por Alexandra Dean, que debo confesar que cuando yo entré a ver este documental fue precisamente para documentarme más y hacer este video, y conforme pasaba el segundo capítulo especialmente dije, caray, creo que me están contando la historia de manera que blanqueé el nombre de Casey. ¿Qué está pasando? Cuando uno escucha documental piensas que te están diciendo la verdad, pero en efecto este documental contaba la supuesta historia de Casey y su verdad, donde incluso salió a decir otra teoría completamente diferente de lo que se defendió en el juicio. Dijo que su padre desapareció a Kaylee para encubrir que pudo haber estado de ella, que la última noche que vio a su hija ella no se sentía bien, entonces se recostó un rato en la cama con la nena. De la nada su papá la despertó para decirle que Kaylee ya no estaba. Ella ni se enteró que la niña se había salido de la cama, y fue así como comenzaron a buscarla. E incluso uno de los miembros del jurado que participó en su juicio después dijo, toda la defensa fue que Kaylee se ahogó en la piscina, y ahora me están diciendo que no. O así que o la defensa era una mentira o ella está mintiendo ahorita, que no se podía explicar por qué Casey estaba de acuerdo con que su defensa usara el ahogamiento como teoría si ella no la creía desde un inicio. Y creo que podemos cerrar con un acertado comentario de una crítica de las noticias de The Guardian, Rebecca Nicholson, en 2022, que dice: este documental es un proyecto de vanidad, de enfoque suave, de una narcisista de clase mundial.
Y bueno, hasta aquí cerramos con el video del día de hoy. Te agradezco por haberte pasado a este canal. También te agradecería si dejas tu comentario, un like y compartes por ahí con alguien que crees que le gusta este tipo de contenido, lo cual es muy importante para un canal pequeñito como este. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video y que tengas bonita semana.